Tenemos candidato presidencial. Aunque nadie se lo haya pedido, Vladimir Milosevic al parecer tomó la bandera y se proclamó como el primer precandidato presidencial. Oh, bueno. Lo voy a poner un poquito más grande para que todos lo vean. Porque esto es muy bueno. Mira la entrada de este weón como en el Super Bowl. Mira. Mira esta mina que está acá. Mira esta mina que le puso la mano, así como ya en buena onda te pongo la mano y el weón hace corneta la mano. Mira. Oh, la weá. El weón es full actitud, eso hay que reconocerse, una actitud descomunal. Tocándolo. Y lo que me hizo mucha gracia es que además el tipo en este discurso dice, bueno, les quiero decir que, ok, acepto la candidatura. Se los digo con calma y se los digo con tranquilidad. Sí, acepto la candidatura. Como si, o sea, todo tan maqueteado, si los carteles ya están. Ya mandaste a hacer los carteles que dicen Vlado 2026. O sea, la gente ya sabe que ya aceptaste. No entiendo la puesta en escena. Es un aumento muy significativo, el salario mínimo a 500.000 pesos. Y claro, efectivamente la discusión fue álgida, son acuerdos que no son fáciles de lograr, pero... Bueno, entonces, como es el primer candidato presidencial, me gustaría hacer un repaso de algunas de las posturas de Vladimir Milosevic, porque como no hay un programa todavía presidencial que podamos analizar, más allá de medidas sueltas, quiero repasar algunas de las cosas que ha dicho o de las posturas que tiene para que veamos quién es. Finalmente, más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras en Chile van a verse beneficiados con este aumento significativo, porque lo que se quiere es que una persona que tiene contrato laboral no puede estar bajo la línea de la pobreza. Eso es muy importante. Por eso... Bueno, aquí lo que la gente de izquierda no entiende, o le cuesta entender, o no la ve, no sé muy bien cómo decirlo, es que el monto mínimo, el salario, es un número X, que da lo mismo. Puede ser 500, puede ser 1 millón, puede ser 2 millones, da lo mismo. Es un número, puede ser 100 lucas. El punto es qué se compra con esa plata. O sea, ¿para qué te alcanza el sueldo mínimo? Eso es lo que deberíamos estar preocupados. Entonces, ¿de qué te sirve subirlo al número que se te pare la raja si no está acompañado de la productividad del país y por ende las empresas van a tener obligadas que subir los precios? Porque esto es así. Si toda una empresa que produce X le dice que sus costos se van a aumentar, esa empresa no va a asumir esos costos. No funciona el mercado de esa manera. La empresa lo que va a hacer es traspasarlo a precio. Ahora, distinto es cuando tú tienes una economía que crece, una economía pujante, donde las empresas están cada vez ganando más plata, creciendo, agrandándose. En ese contexto, las empresas contratan más gente porque están vendiendo más. Venden más, crecen y contratan más gente. Y entonces, al contratar más gente, hay menos gente desempleada, ¿ya? Entonces, cuando una empresa necesita ir a contratar a alguien, no hay, porque hay full empleo, porque las empresas están creciendo y les va bien. Entonces, esa empresa tiene que mejorarle las condiciones de vida a ese trabajador para atraerlo a su empresa, porque esto es oferta y demanda. Cuando tú transformas al trabajador en un bien escaso, sube su valor. Es así de fácil. Y así es como suben los sueldos.
no por decreto. Y en ese ambiente, la empresa no traspasa los costos a precio porque no necesita, porque cada vez hace más economía de escala, cada vez crece más, cada vez vende más. Y aunque quisiera traspasarlo a precio, no podría, porque no podría competir con todo el resto de las empresas que hay. ¿Se entiende la idea, no? En cambio, en Chile, como hay pocas empresas, las empresas no crecen, entonces pueden traspasarlo a precio, porque no están compitiendo con muchas empresas que están viniendo a este país que crece. Entonces, lo que tenemos que entender es que los precios no funcionan por decreto y el sueldo mínimo es un precio, es una fijación de precio que los burócratas creen que pueden controlar por decreto. Y en la práctica nos damos cuenta que no es así. Era un objetivo que en este periodo se lograra y finalmente se logró, tuvimos una amplísima mayoría, así que creo que una muy buena noticia que no se postergara la discusión ni en comisión mixta ni nada, así que esto ya está despachado a ley, recién firmamos el informe, el oficio y por lo tanto con esto el presidente tiene que simplemente promulgar y hacer a forma ley. Diputado, las pymes son las que entregan más empleo a nivel mundial, en todos los países, inclusive los que son en vía de desarrollo, por eso eran tan importantes. Bueno, eso no es tan así. En realidad, generan un poco menos de la mitad del empleo. En realidad, la mayoría del empleo lo generan las grandes empresas, pero sí es una gran proporción de los empleos lo generan las pymes. Importante también los incentivos tributarios y también de aporte para eso. Sí. Bueno, en este caso, el gobierno tuvo un diálogo con varias asociaciones gremiales de pymes. Muchas de ellas participaron del acuerdo, hubo un acuerdo de parte del gobierno. Falso, las pymes no estaban de acuerdo. Los que sí estaban de acuerdo eran los gremios que agrupaban a grandes empresas. Porque entendamos esto, a las grandes empresas les conviene la regulación, les conviene que suban los costos del trabajo, porque son barreras de entrada para nuevas empresas. Entonces, cuando tú eres un actor dominante del mercado y tienes una posición dominante, es una empresa grande y tienes poca competencia, lo que te conviene es que haya mucha regulación, porque eso hace que las pequeñas empresas, las medianas empresas nunca crezcan, nunca te van a llegar a competir. Y esa nueva regulación, tú como eres un actor dominante, tú sí lo puedes traspasar a precios. Por ejemplo, suben el sueldo mínimo a $1.000.000 de pesos. Quiebran, no sé, el 40% de las pymes quiebran. Y las que no quiebran no pueden crecer como para ir a competirle a las grandes empresas. ¿Qué hace el gran empresario, por ejemplo, dueño de Tucapel? Le sube 5 pesos al arroz y con eso paga la subida del sueldo mínimo. Entonces no le importa, a la gran empresa le conviene la regulación. Ministerio de Economía, esto lo encabezó Nicolás Grau como ministro. Listo, si lo encabezó Nicolás Grau, estamos muchachos, listo. No me preocupo entonces, porque lo hizo Nicolás Grau, el que decía que la inflación le beneficiaba a las pymes, o que a la gente no le importaba que el dólar subiera porque la gente compraba las cosas en pesos, el que perdió 120 palos en una fiesta en la universidad. Ese hizo esta ley, entonces nos quedamos todos tranquilos. Bueno, significa una cuestión básica. Obviamente no vamos a dejar de apoyar a las pymes y por eso que hay una vocación de... ¿Qué hicieron con las pymes? Le dieron un subsidio para el primer año que pagara la subida del sueldo mínimo. Ahora, las pymes no son hueonas. Las pymes igual se dan cuenta de que el subsidio va a durar un año. ¿Y después qué pasa? Después tienen que pagarlo ellos. ¿Cuál es el incentivo a contratar gente? Ninguno. ¿Y por qué estamos viendo que el empleo está estancado? ¿Por qué estamos viendo que solo crece el empleo público y el empleo privado está en números históricamente bajos? Por cosas como esta. Hace minutos en la sala de la Cámara de Diputados, aquí donde nos encontramos, acabamos de rechazar el proyecto que permitía la casa de perros. Y peor aún, lo permitía por grupos particulares. Ok, esto tiene que ver con el proyecto que se presentó respecto de los perros asilvestrados. ¿Qué significa perros asilvestrados para que todos entendamos el concepto? No tiene nada que ver con los perritos que uno tiene en la casa, ¿ya? Yo tengo 3 perros, adoro a mis perros, son mi familia, eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta son los perros asilvestrados, que son jaurías de perros que durante varias generaciones nunca tuvieron contacto con el ser humano, contacto real. O sea, no es un perrito que vivió en una casa y fue abandonado. No, es un perrito que nació en una jauría. Por lo tanto, vuelven a un estado mucho más primitivo.
¿Y cuál es el problema con los perros asilvestrados? Que generan en regiones, generan muchos problemas con pequeños ganaderos, ¿ya? Que tienen ovejas, que tienen llamas, que tienen distintos animales, y estos perros son jaurías que terminan matándole su ganado, su fuente de subsistencia, ¿ya? El alimento de sus hijos, para que entendamos. Entonces se presentó un proyecto de ley para que estas personas, que ojo, ya lo hacen, pudieran de alguna forma dispararles, por ejemplo, con escopeta a estos perros que vienen a joder a su ganado. ¿Ya? Esto ya lo hacen igual, pero la idea era que hubiera una ley que les permitiera y que no fueran presos en el fondo por eso. Por verdaderos cazadores de perros. Es una buena noticia que se haya rechazado la idea de legislar, es decir, ni siquiera pudimos entrar a los artículos porque se rechazó de plano. El Frente Amplio rechazó esta propuesta y es más, salió a celebrarla. Y celebraban con pancartas y carteles, todos los ñuñoínos, wok, entendiendo huevo de la situación, entendiendo que estaban defendiendo las mascotas. Los perros asilvestrados no son mascotas. Esta idea es una muy buena noticia. Agradecemos a todas las organizaciones animalistas que presentaron sus objeciones, su preocupación, que se movilizaron, se activaron en contra de este proyecto. Es una muy buena noticia. De todas maneras, hay que defender a la fauna silvestre. Porque eso es lo otro. Los perros asilvestrados, además, se comen a la fauna silvestre. Por ejemplo, zorros en diferentes lados, porque se generan jaurías de perros, porque los perros empiezan a procrear y empiezan a generar un problema. Pero estos huevones rechazaron y ahí se quedan. Porque desde Ñuñoa es muy fácil pensar que todos los perritos son el poodle que este huevón tiene en la casa. Cuando no es así, las jaurías de perros de hecho han matado personas también. Que no es culpa de ellos, lamentablemente hay un problema, la gente abandona a los perros, los bota en diferentes lugares y después los perros se empiezan a reproducir. Tenemos un problema con eso. Pero esta gente no lo enfrenta, simplemente rechazaron la ley y salieron a celebrar con pompones. Debate de blanco y negro, es decir, algunos dicen subamos los impuestos y otros dicen por ningún motivo no hay que subir los impuestos, hay que dedicarse al crecimiento. Yo digo... Exacto, de hecho habría que bajar los impuestos para poder dedicarnos al crecimiento, porque, a ver, si hoy estamos estancados y no crecemos, algo distinto hay que hacer, no basta con mantener los impuestos, hay que bajarlos. Hay que bajar impuestos y bajar regulación. Esa es la manera de crecer. Digo, hay que hacer las dos cosas. Hay que dedicarse... No se puede hacer las dos cosas. A ver, la fantasía no existe, ¿ya? Narnia no es real, ¿ya? En el mundo real no se puede subir impuestos y crecer. A lo mejor en otra época, cuando teníamos impuestos muy bajos y estábamos saliendo de la dictadura y había muchas empresas para privatizar, se subieron los impuestos y no afectó tanto. Algo afectó, pero no tanto. Pero hoy ya estamos en el tope. Entonces, no puedes seguir subiendo impuestos y pretender crecer. El mundo no funciona de esa manera. El crecimiento, pero también tenemos que tener justicia tributaria. ¿No son una contradicción? Eso no existe. Eso es una palabra, no sé, woke que inventaron ustedes, de la justicia tributaria. ¿Qué es justicia tributaria? Primero, los tributos ya son injustos. Ya es algo que el Estado nos saca por la fuerza y nosotros no podemos decidir no pagarlo. El Estado con la fuerza física, con la violencia, te saca la plata que tú produces y que tú te ganas. Entonces ya es injusto. ¿Qué es esto de justicia tributaria? Que los más ricos paguen más. Eso se llama desigualdad ante la ley. Todos deberíamos pagar lo mismo. ¿Por qué el que gana más tiene que pagar más que el resto? ¿Porque es más productivo que los demás? ¿Porque trabajó más, estudió más, se esforzó más que otros? O sea, por ser más productivo, básicamente. Es un castigo a ser productivo. Y además, ¿qué hacen con esa plata? ¿En qué se la gastan? ¿Justicia tributaria para qué? Los países desarrollados han hecho las dos cosas, no solo una. No solo han cobrado impuestos o no solo han tenido crecimiento económico, han hecho las dos cosas. Falso, pero como la concha de su madre, falso. Los países ricos se hicieron ricos cobrando bajos impuestos. Y una vez que se hicieron ricos, empezaron con la idea del socialismo y hay que repartir y la weá. Y de hecho hay países como Suecia, por ejemplo, como Suiza, que tuvieron que retroceder.
que se fueron prácticamente a las ideas socialistas y tuvieron que irse para atrás porque se estaban yendo a la chucha. Pasó de ser el cuarto país más rico del mundo a ser el 15º, por ejemplo, y tuvieron que retroceder. Entonces, no es correcto decir que los países ricos cobran impuestos y además crecen, porque correlación no indica causalidad. Se hicieron ricos primero, y de hecho los países europeos hoy no crecen. Alemania, Francia, España, son países estancados que no crecen. El único país de la zona euro que crece hoy en día es Irlanda, que tiene un 11% de impuesto a las empresas, mientras en Chile cobramos el 27% a las empresas. ¿Dónde invertirías tú? ¿En Irlanda? ¿En un país serio, sin delincuencia, rodeado de países europeos, con un 11% de impuesto? ¿O en Chile, con un 27% de impuesto? La pregunta es si hemos visto la experiencia de los países más desarrollados, donde Chile queremos que transite, que vaya para allá, ¿por qué entonces dejamos las discusiones de blanco y negro y nos concentramos en tener justicia tributaria, en un acuerdo que espero el Senado lo logre, para ir a financiar los beneficios sociales, para aliviar a las familias chilenas, sobre todo de clase media y más pobres? No es verdad, no lo usan para eso. No lo usan para eso. Ustedes lo que hacen es parasitar al Estado y terminan gastándoselo en talleres de género. Esto es realmente lo que hacen. Porque mira, un segundo y te lo muestro. ¿Qué dice aquí? Orden de compra por 169 millones de pesos. ¿Y qué dice? Capacitación en género nivel básico. Esto es para jardines infantiles. Capacitación en género para jardines infantiles. Para esto hay plata. Esto es de ahora. Esto es de septiembre, 30 de septiembre 2024. Capacitación en género. En eso se gasta la plata. Esos no son derechos sociales, Vlado. No mientas, eso no es verdad. La fórmula que propone la derecha, que defiende la derecha, va a aumentar las pensiones, sí es cierto. Pero escúchenlo bien, va a aumentar las pensiones en 40 años más. Falso, pero hasta la concha de su madre. Falso, pero falso. Esto lo han repetido hasta el cansancio y es totalmente falso. La fórmula de enviar el 6% completo a la capitalización individual no sube las pensiones en 40 años, sino que llega a su peak dentro de 40 años. Es decir, alguien que hoy tiene 25 años, que está entrando al mercado laboral, se calcula que cuando se jubile a los 65 va a haber acumulado el total de la nueva cotización. Pero no significa que una persona que hoy empieza a cotizar un 6% extra, si se jubila en 5 años más, evidentemente su jubilación va a ser mayor que la de hoy. Es un cálculo matemático simple. No hay mucho que agregar al respecto. O sea, si una persona le agregas hoy a su 10% un 6% extra, el próximo año va a tener más plata. Dentro de 5 años va a tener más plata. ¿Cómo que en 40 años? Entonces, la verdad, presidente, Chile no puede esperar. En cambio, esta reforma significa aumento ahora inmediato a los pensionados actuales. Es correcto, lo que está diciendo no es mentira, digamos, es verdad. La reforma del gobierno aumenta las pensiones actuales a costa de los futuros jubilados. O sea, nosotros, los actuales cotizantes. Esa es la verdad. Porque lo que hacen es quitarle una parte de la cotización a los actuales cotizantes, a los que están activos, para pasársela a los actuales jubilados. Y eso es muy bueno para los actuales jubilados, por supuesto, pero es muy malo para los futuros jubilados. Y esto no lo digo yo, no lo dice la ultraderecha, mega neoderecha mundial, no lo dice Milei, no, esto lo dice Joseph Ramos, que es un economista de izquierda, que salió a decir, y también lo dice Landarreche, otro economista de izquierda, que las futuras jubilaciones van a ser más bajas con esta reforma. Entonces, ¿por qué mienten? Y eso es lo que tenemos que apoyar. Pero, presidente, he escuchado en la derecha hablar a algunos colegas sobre estatismo. Y la verdad es que les pido un poco más de seriedad al hablar. O quizás estamos realmente frente a un extremismo ideológico de proporciones. Puro y duro, porque solo un extremista ideológico podría considerar que una proporción de 13 puntos para capitalización individual y 3 puntos para seguro social es estatismo. Y cuando tú le estás incorporando un componente estatal a un sistema que hoy en día funciona de forma privada, es estatismo. Ahora, esto es como los no binarios, hay un rango. No es 100% estatismo, es verdad,
pero hay un componente de estatismo que es claro. O sea, hay una cuestión ideológica de no le quiero dar más plata a los privados, entonces quiero hacer una cuestión estatal. Aunque sea mala, aunque nadie lo recomiende, algo de estatismo hay. Yo no conozco a nadie en ninguna parte del mundo, en ninguna fuerza política que crea que eso es estatismo. Por lo tanto, no señores, eso es un sistema mixto. Un sistema mixto, entonces No, Vlado, no. A ver, Chile ya tiene un sistema mixto. Un sistema mixto no se trata de tener una parte estatal y una parte privada. Significa que una parte proviene de la parte de cotización individual, que tiene que ver con el trabajo de cada persona, y otra parte se paga con impuestos generales. Ahí está el sistema mixto. No es porque tiene que haber una AFP estatal que se transforma en un sistema mixto. Ya lo es. Ya tenemos una PGU, que es la parte estatal, y ya tenemos una parte de cotización individual. O sea, ya es un sistema mixto. abandonemos, presidente, los extremismos ideológicos. Hay algunos que quieren 100% de sálvese quien pueda, de capitalización individual, que es un extremismo ideológico. ¿Por qué la capitalización individual es un extremismo ideológico cuando todos los técnicos de tu sector, los economistas de izquierda, están recomendando que todo sea de capitalización individual porque el fondo común no se sostiene? El reparto, en el fondo, que ustedes le ponen solidaridad. ¿Por qué? O sea, ¿extremismo ideológico de qué ideología? Si está gente de izquierda, de derecha, o sea, todos los técnicos dicen lo mismo. Otros, los menos, quieren un sistema 100% de reparto. La verdad es que no, ninguno de los dos funciona. El mundo ha demostrado que lo que funciona y el único camino posible es el sistema mixto. Por eso esta reforma, presidente... Falso. Los países en el mundo que tienen mejores sistemas de pensiones, es verdad que tienen un componente de reparto, muchos de ellos, pero no porque el sistema haya sido ideado de esa manera, sino porque tenían un sistema de reparto que quebró en todas partes del mundo y entonces han tenido que ir agregándole cada vez más capitalización individual para salvar el sistema. Y en algún momento el componente de reparto va a desaparecer y se va a quedar solo el componente individual, porque el reparto no es sostenible por la pirámide demográfica. De nuevo, es solo hacer matemática, es solo sumar. No te da la pirámide para que los activos mantengan a los pasivos. No se puede. El extremismo ideológico de un sector de no querer observar el mundo entero, porque el mundo entero, digámoslo, no es que tenga como principio general la capitalización individual a rajatabla. No. Los países desarrollados tienen sistemas mixtos. Pero aquí hay un... De nuevo, eso es... O sea, es correcto, pero es una verdad a medias. Los países desarrollados vienen del reparto y están yendo hacia la capitalización individual. Un sector extremadamente ideologizado que dice, mire, 100% de la cotización nueva se tiene que ir a cuenta individual. Sí, pero Correcto. Señores, con eso no aumentamos las pensiones significativamente. No se aumentan. Porque... Falso. De hecho, los estudios que hicieron en la Superintendencia de Pensiones, que son datos oficiales del gobierno, te dicen que las pensiones van a mejorar mucho más si el 6% va a la capitalización individual. Lo que es cierto es que ustedes lo que quieren es mejorar las pensiones actuales para cobrarle los votos a los actuales jubilados. Eso sí es verdad, pero es mentira que la reforma con el 6% no subiría más las pensiones. Eso no es verdad. Porque los sueldos son bajos en Chile. Son bajos y además hay lagunas. Entonces, correcto, los sueldos son bajos y hay lagunas. ¿Eso se corrige sacándole plata al hueón que tiene cotización para darle al que tiene menos cotización? No. Si en Chile hay lagunas y hay sueldos bajos, hay que corregir el mercado laboral, pero no a costa de personas que tienen una cotización y que trabajaron 40, 50 años de su vida. Eso no es justicia social. si queremos aumentar las pensiones, un porcentaje tiene que ir a ahorro colectivo. Esto no es ni comunismo, ni socialismo, ni nada de eso, simplemente... Y un poco sí. El sistema de reparto lo impulsa el Partido Comunista. Un poquito sí. ¿Y cuál es el problema con esto? Porque dice, no, un poquito, solo un poquito, como decir, solo una colita que vaya al sistema de reparto. El problema es que esa es la punta de entrada. Eso es como cuando solamente la puntita, eso es. Porque ese 3% va a financiar X cantidad de pensión.
Pero como la demografía va envejeciendo, ese 3% el día de mañana va a pagar menos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que subir más la cotización del reparto. Un puntito más. Y después y en 10 años más, cuando de nuevo, es que un puntito más. Si así es, en todos los países ha sido igual. Es los modelos de los países No, falta desarrollados. rigor técnico. No. Es de los, así de simple, miren los países desarrollados, un sistema mixto, razonable, que nos encontremos en el medio entre los que quieren 100% de capitalización individual y los que quieren 100% de reparte. ¿Por qué no nos encontramos al medio? Ese argumento de que el gobierno cedió, entonces ustedes también cedan para que nos encontremos al medio, es muy malo. Porque si una idea es mala, yo no tengo que encontrarme al medio para una idea que sea menos mala. Por ejemplo, imagínate que decimos ya, vamos a matar a todos los conejos blancos. Decís, chucha, ¿por qué vamos a matar a todos los conejos blancos? Ya, bueno, matemos al 50%. ¿Eso es una buena idea? Porque por algún motivo había que matar a los conejos blancos, entonces ya, como 100% era mucho, lleguemos al 50%. No, si la idea es mala. El reparto es una mala idea. Todos los países están arrancando del sistema de reparto. Tenemos que salir de ahí, no ir hacia ese lado. Si eso es esta reforma. El gobierno ha dado pie atrás en varias de las cosas originales que tenía. O sea, el gobierno ha cedido en posiciones. Porque esto es lo otro. Los políticos saben que cuando presentan un proyecto no va a ser exactamente como ellos creen. Entonces, ¿qué hacen? Se pasan hasta la concha de su madre y tiran un proyecto absolutamente pasado de tejo, como se dice. Y porque saben que después se lo van... Entonces después dicen, bueno, pero nosotros cedimos y negociamos y llegan finalmente a lo que querían, que era incorporar reparto al sistema de pensiones. Pero yo no veo al frente, lamentablemente, que hayan cedido en nada. Estas son algunas de las ideas del flamante primer candidato presidencial Vladimir Milosevic. ¿Qué opinas tú? ¿Le darías tu voto?